¿Qué significa exactamente estudiar y avanzar en enfermedades tropicales? Habitualmente la gente pensaba que era vivir en zonas amazónicas. Sin embargo, la Organización Mundial de Salud define como los países que están entre los trópicos. Entonces, todos los países que son el centro del mundo, a pesar de que la gente cree que solamente las de la Amazonía. Sí, pues. Por ejemplo, la verruga peruana es una enfermedad que no está en la Amazonía, sin embargo es una enfermedad tropical por existir exclusivamente en áreas de la altura donde hay estos mosquitos. La altura y el clima. Así es. Lo que mide es dónde está el mundo. Entonces, entre el trópico de Capricornio y el de Cáncer, todos los países que están ahí son países que tienen enfermedades tropicales. Y eso genera un tipo especial de enfermedades, por un lado, algunas todavía desconocidas, son más que las que hay fuera de los trópicos. Antiguamente el mundo tenía todo, o sea, por ejemplo, en Orlando, donde está Disney, era el sitio más famoso de paludismo de Estados Unidos, y en Nueva York era un sitio famoso de tener fiebre tifoidea. Pero van cambiando porque usted crea agua, desagüe, cambian los ambientes, etcétera, entonces las enfermedades van cambiando, ¿no? Entonces ahora hay muchas enfermedades que están circunscritas a los países del tercer, por ejemplo la malaria o el dengue, básicamente ocurre, o la fiebre amarilla ocurre básicamente en estos países, en estas áreas. Y dentro de estos países incluso usted tiene una distribución diferente. Entonces, estas enfermedades comienzan a tener una mayor importancia porque afectan a los países, pero en segundo lugar afectan también a los viajeros. Entonces usted sabe que, por ejemplo, nosotros tenemos 3 millones de peruanos viviendo fuera del Perú, y igual hay 2 millones de ecuatorianos viviendo entre España y otros países. Entonces cada uno lleva su cultura, su música, sus comidas, pero también sus enfermedades. Entonces en España ocurrió que un famoso personaje del mundo, digamos, de la televisión, le hacen un trasplante y el hombre comienza a hacer fiebre y se muere y no se dan cuenta, se murió de Chagas, porque el donante tenía Chagas y era un boliviano que no lo habían estudiado porque en España nadie estudiaba Chagas, hasta que aparece esta condición. Pero la segunda cosa que es importante es que hay enfermedades nuevas que aparecen con mucho más frecuencia en ambientes donde hay muchos animales. O sea, los animales se vuelven un gran reservorio, pero usted al comer un animal, y muchas veces se come crudo, etcétera, hace un salto hacia el ser humano. El virus de la gripe que está haciendo la pandemia sale de los cerdos y de las aves y se junta con los genes de la gripe del ser humano y crea un nuevo Frankenstein. Otro tema que quería preguntarle, ya en el lado personal del nuevo doctor, es: usted se formó en el Perú, usted ha decidido quedarse en el Perú. Explíquenos eso, amor al Perú, como tiene usted tan intenso amor también a su tierra, a Ica. Nosotros cuando éramos estudiantes nos quedaban dos caminos. Usted daba el examen y se iba a Estados Unidos y se quedaba en Estados Unidos. Y procuraba quedarse. Y procuraba, la mayoría. Era un poco el sueño americano. Así es. Y otro grupo se quería quedar y nosotros fortalecimos la necesidad de educarnos en el Perú y fortalecer lo que se llamaba la residencia, o sea, la especialidad. Es más, después que yo hice mi especialidad, nosotros creamos con el profesor Lumbreras, con el doctor Álvarez, Raúl Umbarúa, Humberto Guerra, la especialidad de enfermedades infecciosas y tropicales en el Perú. Entonces, para nosotros era importante educar a las personas para las enfermedades nuestras y crear una especialidad que era nueva. Es más, en ese momento, por ejemplo, en Estados Unidos, usted para ser especialista en enfermedades tropicales tiene 6 cursos, de los cuales el único del tercer mundo es el nuestro. La gente viene a entrenarse con nosotros. Esto es ahora, pero hace 30 años era una situación totalmente novedosa y nosotros queríamos impulsar este conocimiento y respeto por el país. Y entonces nuestras investigaciones han hecho tal cosa y este entrenamiento que hemos desarrollado, que en los últimos 12 años hemos entrenado 550 médicos de 62 países del mundo, desde Estados Unidos, Canadá, pero hemos entrenado rusos, y hemos entrenado chinos, y hemos entrenado australianos. Hoy hemos terminado un coloquio en donde han venido 100 personas, desde Nepal, la India, pasando por República del Congo, Zambia, Uganda, pero también de Suecia, de Suiza, de Bélgica, de España, de muchos sitios han venido a una reunión que nosotros convocamos. O sea, la gente nos ve con mucho respeto. Y el hecho de haber entrenado esto hizo que yo fuera el primer hombre del tercer mundo que fui presidente de la Sociedad Mundial de mi especialidad en el año 60. Se dice que es el punto más alto de su carrera, sin duda. Sí, claro. Esa combinación de médico y humanista
que parece sorprendente, no lo es tanto. Es decir, hay una vinculación extraordinaria entre vivir bien, amar, como en su caso, la música, la comida, la literatura, y al mismo tiempo ser médico. ¿Cómo combinar arte, literatura, ciencia? El médico tiene un alma, yo diría, de arte que es muy interesante. Por ejemplo, cuando yo era estudiante, el doctor Carbonio, oftalmólogo, tenía una gran afición por el Greco y él quería tratar de ver si el Greco pintaba así porque tenía un defecto visual o no. Entonces él tenía una conferencia que corregía y al final demostró que el Greco pintaba así porque le nacía del alma y que no tenía ningún defecto visual. Es una tradición decir que era que porque veía mal en realidad. No, pero él demostraba, él dijo, a ver, vamos a corregir. Entonces él decía, no se puede corregir. El Greco pintaba así porque él quería pintar así. Yo creo que en el mundo del médico siempre hay el tiempo de mirar otras cosas. Yo fui un gran aficionado, por ejemplo, al cine. El cine italiano de la posguerra a mí me apasionaba y el cine francés de 1960, 70 era fabuloso realmente. O sea, uno veía películas extraordinarias, incluso el cine ruso que traían pocas películas y algunas... Y en los últimos años, incluso nosotros de estudiantes fundamos una especie de cineclub. Pero después otras actividades culturales siempre las hemos tenido. O sea, en mi grupo, yo no soy cantante, pero en la promoción fue la primera tuna de Cayetano, que fue muy distinguida, grabaron discos y todo lo demás. Estas últimas palabras que le voy a pedir, se las voy a pedir en homenaje y honor a Ica, que es otra tierra también estupenda como tantas otras tierras que tiene el Perú. Yo me precio de ser iqueño, digamos, nací allá, me eduqué y estuve hasta los 16 años, después vine a estudiar medicina. Mi esposa también es de allá, hija también de un ilustre iqueño. Y nosotros mantenemos un cálido vínculo con la tierra. Tengo un gran afecto por mi tierra. Y por supuesto en Ica incluso muchas veces uno huele la tierra, así como yo olí el pisco cuando era chico y se preparaban piscos y todo lo demás. Nosotros olemos la tierra y la tierra es muy agradable, sobre todo en las épocas que viene el agua y se impregna el agua de los ríos. Y que Ica se transforma y se transforma con la fiesta del Señor de Luren y todas estas fiestas, y además lo que hemos tenido siempre con mucho orgullo, algunos iqueños y iqueñas distinguidas que nos llenan de orgullo a nosotros. Muchas gracias, doctor, por esta entrevista. Muchas gracias a usted. Hemos tenido entonces la imagen, el discurso y el ejemplo de un muy distinguido peruano, investigador, que nos demuestra pues que tan útil es la ciencia, tan útil como cualquier otra actividad humana para poder sacar adelante nuestro querido país.